Hola, muy buenas tardes a todos los que nos veis en esta ventana de las palabras, la cual se abre hoy en un especial para recibir a un gran escritor junto a nosotros que es de Madrid. Se llama Manu Espada y lo vamos a recibir con los brazos abiertos porque tiene novedades que traernos, sobre todo la presentación de su último libro. En ello estamos. Buenas tardes, Manu, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, encantado. ¿Qué tal? Bueno, vivo en Madrid, pero soy de Salamanca. Todo hay que tenerlo en cuenta. Hay muy buenos productos de Salamanca, ¿no? Muy bueno, ¿Recomendarías alguno? por supuesto. Jamón de Guijuelo, salchichón, bueno, chorizo de todo. Todo propio para poner unas tapillas delante y una cerveza, ¿no? A estas horas ya va imponiéndose un poco esto, ¿no? Va llegando la hora ya de una tapita. Bueno, pues esperando que todos os estéis sentando en las primeras filas para poder hablar aquí ahora, quiero que os sentéis cerca de la máquina de palomitas, porque va a estar entretenido. Queremos, en primer lugar, agradeceros a todos vuestra visita siempre aquí, puntual, a este programa, y además queremos conocer más en profundidad a Manu. Bueno, Manu, a mí me gustaría, en principio, pues saber un poco más de ti, acerca de tu infancia, acerca de tus inicios como escritor. Cuéntanos un poco. Bueno, pues yo nací en Salamanca, pero más o menos como a los 3 meses o por ahí nos fuimos a vivir al País Vasco, concretamente a Rentería, en los años de plomo, porque mi padre trabajaba en Telefónica y lo destinaron allí a Rentería. Ajá. Y entonces yo fui una especie de desplazado en ese sentido éramos castellanos, castellanoleneses, salmantinos, concretamente, criados en Rentería bueno, en unos años difíciles en los cuales te miraban muchas veces de dónde venías, por qué estabas allí. Y bueno, fueron años en ese sentido complicados, pero muy felices. Yo allí fui muy feliz en Rentería. Lo único que recuerdo que mi padre, cuando fuimos allí, hubo alguien que se le acercó y le dijo, bueno, tienes que darte a conocer entre la gente del barrio porque piensan que a lo mejor eres policía y eso no está bien visto y tal, y tienes que relacionarte con la gente de la calle, ¿no? Entonces mi padre aquel día se fue por todos los bares del barrio y, y llegó hecho polvo y dijo, bueno, ya me conocen, ya saben quién soy y ¿Ha despejado cualquier duda? ya han despejado cualquier duda y bueno, y entonces en aquel momento empezamos a integrarnos en aquel espacio que en principio era un poco hostil hacia la gente de fuera, pero nos integramos muy bien y también eso influyó mucho en mi forma de ser, de percibir la vida, que es ser de un sitio, pero integrarte en otro sitio distinto, sobre todo en una época difícil como fue aquella, en la cual había un conflicto bastante grande, ¿no? A mí me pasó también porque, curiosamente, mi padre también era de Telefónica y nos fuimos a Barcelona. Y yo nací en Barcelona, yo soy de Barcelona, aunque vivo en Málaga, pero curiosamente entiendo, vaya, perfectamente ese proceso. Y a la gente le costaba también abrirse un poco, ¿eh? A la hora de recibir a la gente. Es curioso, eso en otros lados no pasa así, no pasa así. Sí, bueno, luego la gente allí en el País Vasco era muy, muy abierta, ¿eh? Ajá, En cuanto te conocían, de hecho, los amigos de mis padres aunque ellos eran salmantinos, eran muy nacionalistas, pero enseguida se abrían a la gente de fuera. Realmente no tuvimos luego ningún problema real ni gordo y nos integramos muy bien. Pasa un poco como en Madrid. Yo vivo en Madrid ahora hace como más de 20 años y en Madrid pasa lo mismo. O sea, enseguida la gente en Madrid te abre las puertas de su casa. Enseguida, aunque seas de fuera, tal, pues allí pasa un poco igual, pese al conflicto territorial que había, ¿no? Que había un poco de recelo. Yo el único problema que tuve en todos aquellos años, que estuve viviendo allí 10 años, fue con un profesor de euskera que siempre nos llamaba por el apellido, ¿no? Siempre decía a mi hermano y a mí, Sánchez, apaga la luz, Sánchez, no sé qué, nos daba órdenes y tal. Pero fue el único problema que tuvimos con ese señor. Pero con el resto de la gente en el barrio, etcétera, la verdad es que la integración fue muy buena, bastante buena.
Pues eso es muy loable, la verdad, porque justamente estas etapas tan tiernas es cuando más nos influyen las personas, ¿no? A nivel social también y para poder crecer y desarrollarnos emocionalmente y en otros ámbitos. Por ejemplo, en la escritura. ¿Cuáles fueron tus primeras influencias? Bueno, pues mis primeras influencias en la infancia yo creo que fueron un poco la de casi todos, ¿no? Los cinco, los tres investigadores de Alfred Hitchcock. Tuve mucha influencia de cómic también, como todo el mundo, Asterix y Obelix, Tintín, etcétera, y luego mucha influencia audiovisual. Yo empecé teniendo una televisión en blanco y negro, como casi toda la gente de mi generación, que yo soy del 74. Teníamos una tele en blanco y negro pero había mucho lenguaje narrativo en aquella época. Por ejemplo, estaba Historias para no dormir de Chicho Iván y el Serrador, que yo recuerdo que me daban mucho miedo, pero yo le obligaba a mi madre a quedarse a dormir, a verlo conmigo antes de irse a dormir, porque me da mucho miedo, y a ella también, pero nos quedábamos a verlo, y eran historias fascinantes, la gota malaya, una gota que caía encima de alguien, tal. Y luego estaba, por ejemplo, Alfred Hitchcock presenta, con historias también de Roald Dahl, la mayoría eran historias literarias llevadas a la pantalla, cosa que no se hace ahora. Había teatro. Solo había dos cadenas, pero había teatro. En la dos había teatro, cosa que ahora es impensable ver una cadena con teatro. Ahora solo hay, yo trabajo en la tele, soy periodista de televisión, y es impensable que hoy en día se retransmita una obra de teatro. Primero porque no la vería nadie, pero porque no sería rentable además. Pero en aquella época veíamos mucho teatro, lo que digo, que eran relatos llevados a la televisión, pero relatos literarios. Entonces, bueno, todo aquello me influenció muchísimo y yo empecé a escribir sobre todo para... Me gustaba el misterio, me influyó mucho sobre todo la obra esta de Alfred Hitchcock basada en historias de Roald Dahl. Y Ah, ahora fíjate mismo, qué curioso. precisamente, está leyendo historias de Roald Dahl, que estoy comprando casi toda su colección y es lo que está Ujú. leyendo. Ah, y tu hijo también tiene algo especial, ¿verdad? Yo creo que un corto hiciste sobre él. Cuéntanos un poquito. Sí, mi hijo, bueno, yo cuando nació siete mesino, me cabía en la palma de la mano. Y con el paso del tiempo, el resto de niños hablaba y el mío no. Y yo decía, vaya casualidad que yo soy guionista de televisión y yo decía, me dedico a las palabras y hablan todos los niños menos el mío, ¿no? Vaya casualidad que yo ganándome la vida con las palabras y el mío no habla. El caso es que con el tiempo, a los 2 años y medio, diagnosticaron que tenía autismo. Y aquello fue una especie de shock, ¿no? Entonces nos dijeron que a lo mejor hay autismo verbal y no verbal. El verbal es que llegan a hablar y el no verbal es que no hablan jamás, ¿no? Afortunadamente con el tiempo llegó a hablar, ahora habla por los codos y tal, pero bueno, yo escribí un microrelato que luego llevamos al cine, hicimos un cortometraje, precisamente con el realizador de Super Nanny en aquella época, que es un realizador canario, y rodamos un cortometraje basado en este microrelato que se titula El niño que se comía las palabras, y es un relato de fantasía en el cual yo decía, bueno, igual que hay trasplantes de córnea, de corazón, de riñón, de hígado, lo que sea, yo decía, bueno, me gustaría trasplantarle las palabras, no le puedo trasplantar un órgano, pero si le trasplantara las palabras, yo me quedaría sin ellas, pero él se quedaría con esas palabras aunque yo las perdiera, aunque yo me quedara mudo, ¿no? Y hicimos ese cortometraje que te he pasado al WhatsApp, no sé si lo tienes por ahí. Pues lo podemos poner, ¿te parece? Para que Perfecto. la gente lo pueda ver. Vamos a compartir pantalla primero. Un minutito. Así. Y ahora, ya estamos. ¿Se ve? Sí, Venga, pues vamos a ponerlo en grande y vamos a disfrutar de él. perfecto. No se escucha, yo creo. ¿No?
¿Se escucha algo? Ya, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, pues vamos a dejar de compartir. Ahora, ya estamos otra vez. ¿Sí? ¡Qué barbaridad! ¡Qué bonita historia! ¡Qué bonita historia! Es muy enternecedor, pero lo que más me llama la atención es la imaginación, la creatividad al exponer así la historia, ¿no? Em, ¿Cómo se te ocurrió aquello? Sí, al final la forma de afrontar los problemas muchas veces es con creatividad, ¿no? Y se me ocurrió porque hay muchos autores que han tenido sus hijos problemas y Ujú. no todos lo han afrontado de la misma manera, ¿no? Hay algunos a los que he admirado y otros a los que no tanto, ¿no? Por ejemplo, Neruda, Pablo Neruda, tuvo una hija con autismo y hidrocefalia, se llamaba Alba Marina, que murió con 8 años y la abandonó. Ahí se introduce el eterno debate de lo que es el autor y su obra, ¿no? Que admiras al autor, pero admiras su obra, pero quizá no tanto al autor, ¿no? Porque él la dejó abandonada, tuvo esta hija con una fotógrafa holandesa, de hecho la tumba está allí en Holanda y tal, y la dejó. Otro caso fue el de Arthur Miller. Arthur Miller fue un escritor que luchó mucho por los derechos humanos, por las causas injustas, y tuvo un niño también, precisamente con otra fotógrafa, se llamaba Daniel, igual que el mío, y tenía síndrome de Down. Ah, Cuando nació con síndrome de Down, él abandonó a Daniel totalmente, y cuando tenía 35 años, fue a dar una conferencia a un estado norteamericano, no recuerdo si en Tennessee, no recuerdo. El caso es que habían condenado a muerte a
a un discapacitado y él fue a dar una charla a favor de los discapacitados para que no les condenaran a muerte por crímenes que hubieran cometido, porque, bueno, tenían un trastorno y no tenían por qué morir en la silla eléctrica, ¿no? El caso es que su hijo estaba allí, en esa charla. Se acercó a él y le dio un abrazo a Arthur Miller y conoció a su hijo después de 35 años en esa charla. Y le dijo, hola papá, soy Daniel, soy tu hijo. Y fue allí gracias al protagonista de En el nombre del padre, el actor, que estaba casado con la hija de Arthur Miller, precisamente, y fue el que propició un poco el encuentro, ¿no? Pero nunca más volvió a verlo tampoco, por lo que tengo entendido. El chico sigue vivo, Arthur Miller murió. Y luego hay otros autores como Kenzaburo Oe, premio Nobel de Literatura japonés, que tiene un hijo con autismo y ha dedicado toda su vida a él. No hablaba, era autismo no verbal y él empezó a aprender a hablar y la música gracias al canto de los pájaros y, bueno, y le dieron el premio Nobel de Literatura gracias a todo lo que hizo por él y bueno, hay historias muy bonitas en ese sentido. Aquí mismo Andrés Averasturi, su hijo, que tiene parálisis cerebral, tiene un libro de poemas dedicado a él también. O sea, hay casos muy loables y otros casos no tanto, ¿no? Incluso entre la intelectualidad de la época de izquierdas, que es lo que estaba contando, como Neruda o Arthur Miller, escondían a los niños casi en un sótano, ¿no? Como en la guerra civil se les ocurría algo y no lo mostraban, no le daban visibilidad. Hoy en día se da visibilidad a esos asuntos y eso contribuye también a la integración. Claro. Y la verdad es que es verdad que todo esto también nos deja muy marcados, ¿no? Realmente el tener que afrontar dificultades, sean cuales sean, en este sentido, ¿no? A nivel educativo, sobre todo, nos deja muy sensibilizados, ¿no? Ante nosotros y ante los demás, ¿no? Entonces creo que nos hace más grandes y mejores personas, ¿no? Así que en ese sentido, bueno, pues es una gran experiencia lo que has compartido con nosotros. Lo cual nos lleva a lo siguiente. Una vez viendo la creatividad que has derrochado en este vídeo, los proyectos que has desarrollado primero en términos de escritor, ¿cómo han sido? A ver, ¿ha habido alguien que te haya influido para empezar a ser escritor? Háblanos. Pues bueno, a mí me influyó mucho la radio. Yo empecé escribiendo, bueno, yo empecé escribiendo muy de pequeño, como todo el mundo, con 8 años, cuentitos, tal, que le gustaban a tu abuelo, a tu abuela, a tus padres, pero bueno. Lo que es más profesional fue cuando empecé un máster en Radio Nacional de España, nos hicieron casting a varias personas y escogían a 2, ¿no? Y era para Radio 3. En Radio 3, en aquella época, la dirigía un gran director y creativo que se llamaba Filippo Volpini, hijo de un corresponsal colombiano que estuvo por todo el mundo. Y era una persona que le gustaba mucho escribir y nos escogió a una chica y a mí, que se llamaba Sara. Y bueno, el programa se llamaba El Ojo de Yahvé y consistía en escribir microrelatos, con música. Lo que pasa es que en aquella época la palabra microrelato no existía, porque era relativamente reciente, ¿no? Eran relatos cortos. Lo que pasa es que no se escribe lo mismo para un medio audiovisual o la radio que literatura, ¿no? Porque si tú escribes en literatura puedes hacer juegos de palabras que tú los ves a la hora de leer, pero si lo escribes para radio hay cosas que se te pasan, ¿no? Y aparte, en la radio puedes poner músicas, puedes poner efectos de sonido, puedes poner muchos adornos que en la literatura no puedes, ¿no? A no ser que los Claro. describas de una manera bastante concreta. Y yo empecé a escribir y a emocionarme con la literatura ahí, sobre todo con autores sudamericanos, hispanoamericanos, como Cortázar, Borges y uno catalán que era Quim Monzó, que a mí me gustaba mucho, ¿no? Y entonces lo que hacíamos era adaptar esas obras literarias al lenguaje radiofónico, con esto que te digo de imágenes, de sonidos, de músicas que iban por debajo, que subían, que bajaban, modulabas la voz, que también es importante. Entonces, a mí la radio y la literatura, cuando van mezcladas, me fascina, porque hoy en día
queda muy poco de la literatura en la radio, cosa que sí que vieron nuestros padres, pero hoy en día con el mundo televisivo pues se ha perdido, ¿no? Y yo empecé a enamorarme de escribir literatura gracias a la radio. Teníamos la obligación de escribir más o menos unos 2 o 3 cuentos diarios, que no es nada fácil escribir 2 o 3 cuentos diarios. Si ya es difícil escribir uno semanal, 2 o 3 diarios era Y brutal. no solo escribirlos, sino que sean buenos, ¿no? Dice que tengan calidad suficiente como para que atraigan, ¿no? Eso Porque es. además si le tienes que decorar y poner todos los artificios que, como estás contando, tiene la radio, eh, es un poco más que complicado, ¿no? Claro, por supuesto, y que sean buenos. Además, la directora en aquella época se llama Maika Aguilera, que sigue en activo. Tiene un premio Ondas, de hecho, porque es de las pocas personas ahora, bueno, es de los pocos medios de comunicación, Radio Nacional, que sigue haciendo ficción Uh y -huh. tiene Radio 3 una especie de vertiente que se llama ficción sonora, que adaptan literatura clásica, han hecho Jekyll y Hyde, Extraños en un tren, bueno, y ella es una directora muy exigente con nosotros, y aparte es una gran realizadora, porque los sonidos, todo esto que estoy diciendo, la música, las adapta Sí. muy bien con bandas sonoras de películas, porque las bandas sonoras de películas, como están hechas precisamente para cosas concretas, de emociones concretas, se adaptaban muy bien a los relatos. Y ella lo hacía magníficamente. Y bueno, y mezclados los relatos con esas músicas que ella elegía, eran maravillosos. Y bueno, hace como, no sé si unos 7 años, una cosa así, ella sigue haciendo estas ficciones sonoras en Radio 3, que es la única radio ya en España que lo hace. Y es maravilloso porque son relatos de Drácula, hizo también, son relatos de 1 hora, hora y media. Eso hoy en día solo puede hacer una radio pública, porque claro, al haber publicidad, la gente no se pone a escuchar un relato a no ser que quieras oírlo y hay tanta publicidad que muchas veces la radio tú la escuchas y te satura, ¿no? De la publicidad que hay. Y que tengas tiempo, ¿no? Porque realmente llevamos una vida muy agitada y pones realmente la radio a lo mejor para hacer alguna actividad, ¿no? Para distraerte o evadirte un poco, ¿no? O vas en el coche y la quieres poner y tener todo este tiempo también como para seguir todo lo que es la historia cuesta trabajo, ¿no? Sí, claro. Siempre digo que está el medio de comunicación de fondo, ¿no? Que suele ser como la lavadora. Tú la pones ahí y pasas el aspirador. Pones la tele o la radio y pasas el aspirador. Entonces, un relato, si tú estás pasando el aspirador, no te enteras de nada. Entonces, tienes que estar atento, o si no, nada. Entonces, es verdad que hoy en día tú pones a un locutor de turno y bueno, pues eso, hace las cosas de la casa, friegas, hace la cama y te acompaña el sonido, pero no sabes qué estás escuchando. Y en cambio un relato de ficción largo, sobre todo, requiere tu atención, claro. Y es una cosa complicada, tienes que estar concentrado para enterarte. Y no tenerte niños de por medio, ¿no? Pero bueno, es fundamental, por medio de... Lo que me llama mucho la atención, por ejemplo, es cuando has comentado, ¿no? Cómo ponéis música de banda sonora porque tiene esos altibajos muy emocionales y emotivos, ¿no? Que te llenan y te alzan el corazón o te hacen. Esta mañana, justamente en el cole, han preferido los niños que les pusiera música de Star Wars, lo que era la banda sonora, ¿no? Y a mí me llamó muchísimo la atención porque esto no suele ser una de las peticiones que te suelen pedir los niños, lo cual me sentó muy bien porque esta clase de música como que te lleva mucho, ¿no? Te dirige mucho el sentimiento y la emoción. Y me dio esperanza, me dio esperanza, me dio Sí, sí, esperanza y mucha alegría. ¿Eh? Es verdad que esto de utilizar las bandas sonoras para ambientar es muy significativo. Y dejaste todo aquello de la radio, ¿no? Ahora en que te centraste después, más o menos. Cuéntanos. dejé la radio porque no tuve más remedio, porque la radio, quitando la radio pública, no se paga muy bien en la radio, digamos, ¿no? Entonces acabé en la televisión. Yo soy periodista y la televisión es un medio de comunicación muy esclavo, pero está mejor pagado que la radio, quitando la radio pública, que realmente son funcionarios, pero no hay oposiciones en Radio Televisión Española más que cada, yo qué sé, me invento, pero a lo mejor cada 10 años.
y es muy complicado entrar ahí, ¿no? Entonces, si trabajas en una radio local, una radio, tienes que compaginarlo con otro trabajo para poder subsistir, porque la radio en realidad es una forma de ganarte la vida bastante complicada. Y en la televisión, al haber más publicidad, hay mejores sueldos. Entonces, digamos, cuando yo estudié la carrera, decían que la radio era un medio caliente y la televisión un medio frío. ¿Y por qué? Suena extraño esto, pero la radio es un medio caliente porque tú tienes que poner tu imaginación. Ah, Por ejemplo, tú hablas de un monstruo en la radio. En la televisión tú ves Godzilla y estás viendo a Godzilla. Ya sabes cómo es, sabes que es verde, sabes que es grande, sabes que está apisonando una ciudad entera con sus pies. Y en cambio en la radio te muestran un monstruo a través de los sonidos y es un medio caliente, no es frío, porque tú tienes que poner de tu imaginación para imaginarte cómo es ese monstruo, si es grande, si es pequeño, de qué color es. La imaginación del oyente es como pasó con Orson Welles y la Guerra de los Mundos, ¿no? Que generó un pánico terrible a principios del siglo XX, ujú. porque eh, él vendió una ficción eh, que estaban invadiendo el mundo unos extraterrestres y la gente se lo creyó. ¿Por qué? Porque venía de su imaginación. Seguramente si lo hubiéramos visto en la tele o en el cine, no, no hubiéramos tenido tanto miedo porque hubiéramos visto que es una ficción. Desde al principio, cuando empezó el cine, que sí que generó un poco de inquietud, pero solo al principio, porque había un tren que se acercaba a la pantalla, una pistola, la primera pistola que apuntó a una pantalla, la gente se tiraba al suelo porque hacían no es que les estaban encañonando, pero era un lenguaje todavía, ¿no? Y la gente se tira al suelo, igual que con el tren y tal. Pero cuando tú no ves algo, la mente lo recrea, pero si lo ves, no lo recrea y se hace perezosa. Entonces, cuando las imágenes te las dan mascadas, como es el caso del Ujú, audiovisual, ujú. tu mente se hace más tranquila, más perezosa, está bajo mínimos y te lo dan todo mascado, ¿no? Es como cuando adaptan un libro al cine. No es lo mismo leer en un libro, tú te imaginas cómo es el protagonista, por ejemplo, del perfume. Tú ves la película del perfume y yo no me lo imaginaba así cuando yo vi la película. Dije, joder, pues yo me lo No, imaginaba no, no. como muy feo, Y tal. mira que la historia es bonita. A mí me pasó que yo leí primero la historia y luego vi la película. Y como suele pasar, muchas cosas de las que cuentan en el libro no la pueden traducir o meter ahí en tan pocos minutos en una película, ¿no? Entonces se pierden cosas. Hay otras cosas que te las ponen también diferentes, ¿no? Para reducirlas un poco. Y está muy bien hecha la película, que no digo que no, pero es verdad que esencia, ¿verdad? Hay esencia que se pierde. Sí, sí, está muy bien hecha, pero eso le pasa mucho a los niños, por ejemplo, cuando ven relatos infantiles que han leído ellos, como nos pasó a muchos de mi generación cuando vimos, yo que sé, por ejemplo, la historia interminable, ¿no? Tú te imaginas algunos seres que se ven en la historia interminable de otra manera, no te los imaginas así y te llevas un chasco y dices, joder, ¿es así de verdad este ser? Pues yo me lo imaginaba de esta otra manera. Entonces te da un vuelco toda la iconografía que tenías en tu cabeza, ¿no? Por ejemplo, una que está hecha muy bien, que sí que me pareció que era bastante concreta, fue El Señor de los Anillos, ¿no? Que sí que los orcos y todo este mundo está bastante bien llevado. Pero bueno, suelen ser excepciones. Normalmente te defrauda porque tú te imaginas en tu cabeza algo que luego no corresponde con lo que te enseñan, ¿no? Pero evidentemente, por ejemplo, las descripciones del Señor de los Anillos, cuando te lees el libro, son muy densas. No es una lectura fácil, porque tienes que leer y releer para poder. Y yo creo que eso también ayuda mucho a la descripción del personaje luego para la pantalla. Es verdad que han sido muy fieles, pero no es lo mismo otra literatura que es más ágil como la de Michael Ende, comparada con la del Señor de los Anillos. Es diferente, tiene ¿no? Tiene un Claro. cariz diferente. Entonces, nada más para quien va dirigido también cambian. Pero una cosa que yo me estoy preguntando, eh, Manu, todo esto de tanto leer y la lectura no casa mucho con la literatura que tú nos ofreces. Y te voy a decir por qué. Yo creo que tú tienes una escritura muy, muy creativa, muy imaginativa. Y además eres capaz de saltar de un escenario a otro con rapidez y velocidad. Es decir, en muy pocas palabras eres capaz de definir muchas cosas. Preséntanos un poco el libro,
del que nos vienes a hablar hoy. Bueno, el libro El zumo de las piedras, que es este, es un libro que recoge un poco, es una antología, realmente recoge un poco todas las cosas que he escrito estos años, que son 6 libros de ficción, de relatos cortos, microrelatos. Y se publican en Bolivia porque hace un par de años fui a la Feria del Libro de Buenos Aires y había allí una editora, Rosemary Caballero, una editora boliviana, y le gustó mucho lo que leí y me dijo, joder, me ha encantado esto y me gustaría que se leyera en mi país y tal. Y yo, sí, de verdad, pues, vamos, maravilloso. Y me dijo, recopila lo mejor que tengas y entonces, bueno, ella le gustó las cosas que leí allí, que fueron realmente, creo que 3 relatos, tampoco fueron muchos más, pero bueno, luego se lo mandé y le gustaron. Y entonces, bueno, yo me gusta mucho la historia, entonces mezclo historia con ficción. Si te parece, te leo uno que se Sí, titula, es un relato, a mí me gusta mucho la historia. Y entonces, en este mezclo la historia con una ficción, que es como, es una técnica que yo utilizo, que lo llamo la mezcla, que es poner en una lista varios acontecimientos, ya sean históricos, etcétera. No sé, en este caso cogí varios magnicidios, asesinatos de políticos o de presidentes importantes y los uní, que eso es lo difícil, digamos, cogiendo una especie de aguja con hilo, enhebrándolos y tal, y acabando la historia con el diablo, que es el malo, ¿no? Entonces, hice la lista de magnicidios de la historia y la enhebré de la siguiente manera. Te la leo. Se titula Agujero de gusano, la bala. La bala sale del cuerpo de JFK el 22 de noviembre de 1963. Golpea contra la carretera de Dallas por la que circulaba su limusina Lincoln Continental y con las matanzas de Vietnam de fondo, sale disparada hacia 1914, donde penetra en el uniforme del archiduque Francisco Fernando, provocando la Primera Guerra Mundial. El proyectil rebota en un edificio de Sarajevo y se dirige hacia el 17 de julio de 1918 para agujerear la cabeza del zar Nicolás II, desencadenando los episodios más sangrientos de la Revolución Rusa. Al golpear contra el paredón del sótano, el plomo gira hacia el Viernes Santo del 14 de abril de 1865 y perfora la cabeza de Abraham Lincoln, incitando la venganza yanqui en tierras confederadas. Al rebotar contra una esquina del Teatro Ford de Washington, va hacia el 11 de septiembre de 1973 y Salvador Allende cae fulminado en la Casa de la Moneda de Santiago de Chile, dando inicio a las matanzas de militantes de izquierda. Cuando la bala cruza el Atlántico a velocidad de crucero, acaban el 4 de noviembre de 1995, causando la muerte de Isaac Rabin y poniendo fin al proceso de paz en Palestina. La bala rebota contra el Muro de las Lamentaciones y viaja hasta las 17:17 horas del 30 de enero de 1948, acabando con la vida de Mahatma Gandhi en Nueva Delhi. Una vez asesinado el líder de la no violencia, la bala mágica retorna a la mano de un siniestro desconocido con sombrero y gabardina Burdeos y la introduce en el rifle modelo McCartney Calcano calibre 6,5 milímetros de Lee Harvey Oswald, que apostado en lo alto de un edificio de Dallas está a punto de provocar una hecatombe mundial en cadena. Bueno, es una historia basada en historias de la historia real del ser humano, ¿no? Es una historia hecha ficción. Me gusta mucho jugar con esto, que es lo que pasa que tienes que poner mucho en los microrelatos, en las pequeñas historias. Es lo que decía Hemingway, que es la teoría del iceberg, ¿no? Tú muestras solo una pequeña parte y el lector tiene que poner toda la que hay por debajo, ¿no? efectivamente. Y muchas veces es complicado si no tienes un background suficiente como para poner esa parte que hay por debajo, que eso pasa mucho en los institutos. Yo a veces doy clase en institutos y los chavales que no tienen el background histórico para entender esas historias no las acaban de entender, ¿no? Es complicado, se las tienes que explicar. Y al final es como explicar un chiste. Tú explicas un chiste y pierde la gracia, ¿no? Sí, y además, en la teoría del más es menos, no, el menos es más, ¿no? Se podría decir, ¿no? Aquí, en cuanto a descripciones, un relato corto también
casa mucho con la idea de cuantas menos palabras uses y más imagen puedas proyectar, ¿verdad? Mejor, ¿no? ¿Podrías leer otro? Por supuesto. Vamos a ver. Voy a leer otro que es, por ejemplo, este es un relato, el que voy a leer, que es contado al revés. Es una técnica que suelo enseñar también en talleres, que tú puedes contar las historias siempre planteamiento, nudo, desenlace, o en este caso también puedes contarlas desenlace, nudo, planteamiento o incluso cronológicamente al revés. Imagínate que en un partido de fútbol alguien gana 2-1. Pues puedes contar cómo en vez de meter los goles los van sacando de la portería, ¿no? Hasta que acaban en... Pues esto es una historia de amor contada al revés, ¿no? Se titula Marcha atrás. Y dice, Laura no está en la cama. Marino saca el brazo y pone la alarma del despertador a las 7 de la mañana del día anterior. Se levanta y comienza a caminar de espaldas. Se viste y baja al garaje. Arranca el coche y conduce marcha atrás. A través del retrovisor contempla cómo el sol sale por el oeste y vuelve a iluminar la carretera. Cuando llega al trabajo, el último compañero que queda se despide de él. La oficina comienza a llenarse de gente. El bullicio es ensordecedor. Marino deshace varias gestiones. Horas más tarde, vomita la comida intacta al plato y vuelve al despacho, donde borra letra a letra varios mails. Cuando amanece, regresa sobre sus pasos y se va a casa. Discute con Laura, que amenaza con irse. Cuando se acuestan, él le asegura que pueden volver atrás, que estarían juntos otros 10 años, hasta el momento en el que se conocieron. Pero ella no le cree. Suena el despertador. Marino abre los ojos para comprobar si Laura se ha ido de su lado. Buenos días, cariño, dice ella. Y bueno, buenos días, cariño, está escrito al revés. Ese es muy bonito. Porque encima te lo estás imaginando vomitando en el plato, yendo hacia atrás, cogiendo el coche, yendo a la oficina, etcétera, etcétera. Paso a paso, madre mía. Bueno, es una técnica que no es nueva. Cuando yo la escribí pensaba que era súper novedosa, pero luego ves que se repite. Hay una película que se llama Memento, que va contando la historia hacia atrás también, y entonces van descifrando la historia a través de los tatuajes que tiene el personaje, ¿no? Por ejemplo, Benjamin Button, que está basado en un relato de 1927 también, está contada al revés, es un relato corto, que luego hicieron largometraje con Brad Pitt y tal, y era muy difícil de encajar, porque querían meter una historia de amor, y claro, en un personaje que se iba haciendo, nacía viejo y se hacía bebé, y querían encajarlo en una historia de amor con una chica que tenía un crecimiento normal, que era nacer bebé y hacerse vieja. Entonces tardaron 10 años en hacer el guión, porque era muy complicado encajar el espacio-tiempo de ambos personajes y que coincidieran al menos unos años en los cuales ambos tuvieran una edad más o menos parecida para tener una historia de amor y no pareciera eso una cosa rara, ¿no? Entonces, los guionistas se volvieron locos. Es complicado. Trabajar con la cronología muchas veces es muy complicado. Pues bueno, la verdad es que tiene que ser sorprendente ver esa película, ¿no? Pero nosotros queremos seguir escuchándote. ¿Nos cuentas un tercero? Por supuesto. Vamos a leer ahora, por ejemplo, os voy a leer uno. Os voy a leer uno que tiene que ver con mi ciudad, con Salamanca, y mezcla realidad y ficción, ¿no? Y se titula Agencia de Viajes. Dice, el comercial me ofreció un tour por el país de nunca jamás. Mi vecino me había enviado desde allí una postal el verano pasado y me pareció lo más parecido a un parque temático, por lo que deseché la opción. Las fotos que aparecían en los folletos de Mordor mostraban unas tierras oscuras y volcánicas salpicadas por llanuras de ceniza. También lo descarté.
Buscaba algo más luminoso y apenas tenía nociones de élfico, más allá de un año en la Escuela Oficial de Idiomas. Me propuso una ruta por Macondo. Ya conocía la ciudad por motivos de trabajo. Aunque me gustaban sus casas de paredes de espejo, era demasiado ruidosa. Luego me enseñó un catálogo de Comala como alternativa. Tampoco. Un secarral sin ambiente, excesivamente tranquila. Me interesé por el póster de Gotham que había en la pared, aunque me quitó la idea de la cabeza. Al parecer, había revueltas sociales. Sobre la mesa del comercial había un libro en cuya portada lucía una ciudad preciosa. En primer plano se veía un puente de piedra que cruzaba un río, con una orilla ribeteada de juncos. Al fondo, dos catedrales doradas remataban la imagen. Le pedí que me mostrara esa guía. Quería ir a ese lugar. Me sorprendió que no era no era una guía, sino un libro de ficción. Ese sitio tan bello era pura fantasía. ¿Por qué los parajes más bonitos del mundo no existen? Le pedí el libro y me lo regaló. Ese año me quedé en Lilliput, viajando a través de la lectura, soñando que esa ciudad era real. Aún hoy, imagino que algún día podré viajar hasta allí, cruzar el Tormes, caminando por el puente romano y perderme en las calles de Salamanca. ¡Qué bonito! ¡Qué Haciendo un poco bonito! de patria. Esto, claro, de ir a las raíces también llama mucho, ¿no? Porque realmente se nota el cariño con el que está hecha la descripción y todo. Sí, al final los ladrillos de los que tira la ficción siempre es un poco la realidad, tu experiencia, lo que hablábamos antes, lo del niño, dónde estás, dónde te crías, dónde creces, las cosas que has olido, que has visto. La literatura además es muy sensorial y yo cuando hago los talleres, insisto, siempre pongo como ejercicio recrear los aromas de tu infancia, porque no hay nada, no hay ningún sentido más potente que el aroma de la infancia. Yo recuerdo, no sé, cuando era pequeño en la era en mi pueblo, cuando llovía y olía mojado la paja seca por donde pasaba el trillo y tal, y incluso alguna colonia de, de alguna chica de hace un montón de años la vuelvo a oler y me recuerda a ella, ¿no? No hay cosa más evocadora que los olores, ¿no? O sea, los Ajá. sentidos para escribir son maravillosos. Son muy importantes y realmente te genera la sensación suficiente como para poder intentar buscar las palabras para describir, ¿no? Porque al final todo lo que se busca es poder no solo percibirlo, ¿no? Sino poder trasladarlo al papel. Y una pregunta, Manu, ¿dónde te podemos encontrar? Primero el libro, ¿vale? Para que podamos comprarlo y adquirirlo, porque todos los que nos están viendo seguro que ya se mueren de interés por poder adquirirlo. Así que déjalo muy clarito para que todos puedan acceder a él y después también nos dices cómo podemos contactar contigo, ¿de acuerdo? ¿Dónde te encontramos? Bueno, a ver, el libro, este libro, El zumo de las piedras, realmente se ha publicado en Bolivia. Lo que pasa que espero que en la Feria del Libro de Madrid este año, que ya después de la pandemia y la vacunación parece que se va a volver a celebrar, espero que se pueda encontrar en la caseta del libro de este año, pero es una recopilación de mis obras, digamos. Entonces, bueno, eh, podéis encontrar la mayor parte de ellos en un libro que se titula Personajes secundarios, de la editorial Menos Cuarto, que es una editorial de Palencia, muy importante en el mundo del cuento, de las más importantes del mundo del cuento, junto con Páginas de Espuma o Cuadernos del Vigía. Precisamente en Cuadernos del Vigía también podéis encontrar otro de mis libros que están recopilados aquí, que se titula Petricor. Petricor es el olor de la tierra mojada, es un neologismo. Cuando llueve y olemos ese olor tan bueno, se llama petricor. Es una palabra que se inventaron dos australianos en los años 60, que no existía. Y es una mezcla de griego y un neologismo muy bonito. Y de hecho los científicos han intentado sintetizar ese olor y no han sido capaces en perfumes, etcétera, ¿no? Y también otro libro se titula Zoom, de la editorial Talentura, una editorial de Madrid. El editor es Mariano Zurdo, un amigo mío con el que empecé a publicar hace muchos años. Y otro libro se titula El desguace, también, de la editorial Grupo Búho.
Y bueno, luego tengo una serie de relatos largos en la editorial Talentura también, que se titula Fuera de temario y son relatos de más largos que estos, son como de 20 páginas, o Ujú. 25, y bueno, son relatos más largos, no tiene que ver. Todo tiene que ver, realmente yo creo que todo desarrolla, ¿no? Y creo que ya estamos gratamente impresionados con todo esto, porque es muy importante saber no solo los libros, ¿no? Sino también las editoriales y que pronto los podamos adquirir. Seguro que en el muro aquí de Facebook, una vez que vaya terminando el programa, pues podéis ir anotando perfectamente si queréis comentarle algo a Manu para que él os conteste luego, ¿no, Manu? Y él os contestará seguramente gustoso, ¿a que sí? Encantado, yo encantado. Por supuesto. Esto ya somos como una gran familia. Entonces, pues a mí lo que me gustaría ya sería condensar un poquito, porque estamos en los últimos minutos del programa. O sea, nos ha hecho muy corto, ¿eh? Ante todo, la sensación que tengo es de haber sido este programa bastante corto, pero vamos a intentar condensar un poquito todo de lo que hemos hablado para que quede muy claro a la audiencia, ¿vale? En principio, hemos estado refiriéndonos un poco, conociéndote un poco más en profundidad. Hemos visto un corto, ya que eres guionista y realizas también, estás en este campo. Eh, Hemos visto también dónde trabajas, hemos visto proyectos que tenías. Hemos estado hablando de una variedad de literatura, de los libros, de la creatividad, de cómo se realizan los relatos cortos un poquito también. Hemos podido escuchar relatos de tu libro, ¿verdad? Y cuéntanos un poquito más, algo así que se nos olvide haber comentado, de lo que hemos hablado más. Bueno, pues si queréis para acabar os puedo leer un último relato, cortito. Hay uno que me gusta especialmente, que se titula El nombre de las cosas, porque muchas veces, cuando era pequeño, pensaba, ¿quién le pone el nombre a las cosas? O sea, no pensamos que, bueno, vale, pensamos a lo grande, el latín es una lengua que viene de los romanos, entonces, pero claro, ¿quién fue la primera persona que le puso el nombre a algo? El hombre primitivo que le puso el primer nombre a un vaso, yo que sé, a la lluvia, a un enano, a los ojos. O sea, alguien tuvo que ser esa persona. Entonces se me ocurrió este texto que se titula El nombre de las cosas, ¿no? Y dice, el nombre de las cosas. Para ahorrar gastos, el gobierno despidió al funcionario que se inventaba las palabras. Cuando era niño y mi padre me leía por la noche, yo me preguntaba por qué un cuento se llama así, cuento, de esa forma, y no, por ejemplo, voltereta, que es una palabra mucho más dinámica. En cambio, ¿por qué a mentira, que suena tan bien, pero tiene un significado feo, no podían haberle puesto un vocablo gris y deslucido como hormigón? ¿Por qué a un árbol lo llamamos árbol y no vaso? O a una computadora no le decimos croqueta. O a la ficción, un sustantivo muy aséptico en comparación con los buenos momentos que nos ha dado, no la bautizaron como libélula, un término mucho más estético. Desde que echaron al funcionario, nadie supo cómo llamar a las nuevas cosas. En mi edificio llamábamos Telmac al objeto que sirve para dibujar tracillos. En cambio, en el colegio de mis hijos lo llamaban Helmior. En el barrio de mis tíos lo denominaban Higroptoro. Y en el de mis padres, Orco. En unos meses y ante la falta de consenso, cada persona tenía un nombre para cada concepto, para cada objeto. El país se convirtió en un galimatías y los del ministerio se vieron obligados a convocar otra plaza de funcionario. Me hice con el temario y me presenté a las oposiciones. Saqué el número 1 y me dieron el trabajo. Lo primero que hice fue poner nombre a las cosas que aún no lo tenían. Luego dediqué mi tiempo a cambiar los nombres, a rebautizar las cosas de una manera mucho más justa, de tal manera que todo lo que sale en esta voltereta es puro hormigón, pura libélula. Bueno, siempre me lo preguntan, ¿quién pone nombre a las cosas? Sí, porque que yo recuerdo siempre decían que eran la asignación de los nombres era algo arbitrario y todo este proceso, ¿no? Pero es cierto que llegar a pensar en quién pone nombre a las cosas es algo bastante creativo, ¿eh? Sí, sobre todo que haya alguien encargado de eso, ¿no? Imagínate que es encargada de ponerle nombre a ordenador, computadora, ¿cómo la llamarías? Y quedaste el primer puesto
y le pusiste, a que me ha hecho mucha gracia la historia. Quedaste con el primer puesto, ¿no? Lo conseguiste. Y además de ponerle nombre a las cosas que no las tenían, luego te dedicaste a cambiarle el nombre a las cosas para ponerle un nombre más justo. Es que es fantástico, es fantástico. Dice, el don de la arbitrariedad al final lo tenías tú, ¿no? Porque eras el que asignaba el nombre a El las cosas. funcionario de turno. Fantástico, vamos. Bueno, pues realmente aquí en la ventana de las palabras nos sentimos muy honrados de tu presencia. Muchas gracias. Queremos pues que te hayas sentido muy a gusto entre nosotros y Mucho. que la gente haya podido acercarse un poquito más a ti, a conocerte, a valorar cómo escribes, tu escritura, que puedan conseguir estos libros tan maravillosos y sobre todo, bueno, pues invitarte para que puedas asistir con nosotros otro día a otra entrevista, porque seguro que tendrás más proyectos, ¿no? Futuros. Sí, bueno, estoy recopilando cosas para escribir algo, una novela, a lo mejor sobre el cine mudo en España, que Ah, se quemó casi todo lo que había. ujú. Y luego lo poco que no se quemó en un incendio, la celulosa esa la utilizaron para construir peines. O sea que nos estamos peinando con películas que son obras de arte. Así que bueno, a lo mejor por ahí van los tiros. Tremendo. Tremendo, qué derroche de imaginación, madre mía. Bueno, pues te vamos a mandar un abrazo muy fuerte y con esto os vamos a dejar por hoy a todos. ¿Qué os parece? A mí, la verdad es que lo repito, pero me ha parecido una entrevista bastante corta porque aunque hemos hablado de muchas cosas, parece como que se nos quedan mucho más temas ¿verdad? En el background, ¿no? Se nos quedan todavía más cosas por rescatar. Manu, te vienes otro día, ¿verdad? Encantado, cuando quieras. Perfecto. Bueno, pues ahí haremos relatos cortos dos de Manu. Genial. Bueno, pues mandamos un beso muy fuerte a todos y nos despedimos y hasta la próxima entrevista, ¿de acuerdo? No te vayas, ¿vale?